Desde la furia de una estrella que hoy chupó banquillo hasta la consolidación de un nuevo líder, pasando por la extraña interrupción del cambio de Brahim hasta las alarmas que se encendieron por Alexander Arnold. La Champions ha vuelto a Santiago Bernabéu y si bien el Real Madrid se llevó los 3 puntos, la noche de hoy nos ha dejado un guión lleno de secretos, sorpresas y me temo un problema llamado Vinicius Jr. Aunque con altercados antes del partido, la Champions volvió al Bernabéu y el Real Madrid arrancó con victoria, aunque no sin sufrimiento. El Marsella golpeó primero y resistió el vendaval blanco y hasta pudo empatar al final, pero Mbappé se encargó de imponer su ley desde el punto de penalti. 2 tantos, polémica incluida, y ya son 50 goles con la camiseta del Madrid. El francés está en la media de Cristiano, más de un gol por partido. La diferencia ahora es bastante clara, hay un líder indiscutible, se acabaron las rifas desde los 11 metros tal y como Xabi Alonso lo dijo el primer día en vestuario, y esa certeza ha devuelto al Madrid la jerarquía que había perdido. La primera parte fue un torbellino, 18 remates en la primera parte y 11 de ellos a portería, una apisonadora que no terminó con premio hasta el tramo final. Entre tanto, el Bernabéu vivió momentos inesperados. Alexander Arnold, titular de inicio, se lesionó a los pocos minutos y dejó su sitio a Carvajal. Y fue precisamente Carvajal el que manchó la noche con una acción infantil. Cayó en la provocación del portero rival y dejó al equipo con 10. Un gesto impropio de un capitán de su experiencia, el cual provocó el ingreso de Asensio por Güler. El Madrid de hoy ha sido un equipo bipolar, un equipo que en el primer tiempo fue una aplanadora con remates por todas partes y con una agresividad que prometía una goleada, pero que se fue al descanso sin la contundencia necesaria, y luego llegó la segunda parte y la de siempre, un Madrid que con el gol de ventaja se echó atrás, sufrió hasta el final y se complicó la vida más de lo necesario. Pero la noche dejó un momento curioso. Lo más comentado fue la decisión de Xabi Alonso de frenar en seco la entrada de Brahim cuando ya estaba preparado para ingresar. Una maniobra extraña seguramente pensada para no malgastar una ventana de cambios. Al final Brahim entró y vaya contraste que dejó con Vinicius. Y ya que si la expulsión fue un problema para el Madrid, la actitud de una de las estrellas ha sido, me temo, la gran mancha de la noche. Porque el brasileño fue la otra gran polémica del encuentro. Empezó en el banquillo, calentó en la segunda parte, entró al gramado, pero lo hizo sin alma. Un Vinicius apagado, enfadado, que caminaba más de lo que corría y que para colmo fue el primero en irse a vestuarios tras el pitido final. En el gol de Mbappé apenas festejó y ni las palabras de Hausen consiguieron arrancarle una reacción distinta. El contraste con Brahim fue brutal, uno sin ganas, el otro con la energía que debe tener todo jugador que entra desde el banquillo. Y ojo porque Xabi Alonso lo dejó clarísimo en rueda de prensa. Aquí nadie tiene garantizado jugar todos los partidos. Nadie va a jugar todos los partidos, nadie tiene que sentirse ofendido por no jugar un partido. Necesitamos a todos porque el calendario es muy exigente. El segundo tiempo fue un déjà vu de viejos fantasmas, un Madrid que perdió frescura con Güler y Mastantuono desinflándose y con un equipo sin ideas tras la roja. Los recuerdos de la temporada pasada volvieron de golpe, dominio sin eficacia e individualidades que en lugar de mostrar su desenfado con juego lo hacen con gestos y actitudes que no suman al equipo. Al final lo importante, victoria 5 de 5 esta temporada y un Mbappé que demuestra estar en otra dimensión. El sueño de la 16ª arranca con 3 puntos en casa, aunque con señales claras de que hay cosas que ajustar. Porque si algo dejó este partido es la sensación de que el Madrid puede ser una máquina de triturar rivales o un equipo vulnerable cuando baja la intensidad. Y ahí está el reto de Xabi Alonso, mantener la concentración, gestionar egos y recordarles a todos que vestir esta camiseta nunca puede vivirse como un favor.